Hola, mi nombre es Francisco Javier Becerra y mm, expondré el tema de termodinámica, la unidad 4.1 de la materia física en general. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán y os hablaré un poco sobre esta unidad y espero no los confunda y espero les agrade. Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos un poco sobre la termodinámica, sobre sus definiciones, así como sus conceptos, sistemas termodinámicos y variables. También hablaremos sobre las escalas de temperatura y las formas en las que las podemos convertirlas, de Celsius, centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Capacidades caloríficas, sus fórmulas y también hablaremos un poco sobre las leyes termodinámicas. Espero les agrade este video y se interesen un poco más sobre esta rama fundamental de la química y la física. Hola, bueno, empezando este tema hablaremos para empezar con unos conceptos sobre la termodinámica. La termodinámica es una rama fundamental de la química y la física que se centra en el estudio macroscópico de la naturaleza en equilibrio. Bueno, también otro concepto podría hacerse de la termodinámica es la rama de la mecánica teórica que estudia la transformación del movimiento en calor y viceversa. No solo se preocupa de la velocidad de difusión de calor, sino que también a través de las ecuaciones cuantitativamente descriptivas de los cambios físicos o químicos producidos cuando una situación observe calor e inversa la evolución del calor cuando ocurren cambios físicos o químicos. Bueno, básicamente al hablar que se centra en el estudio macroscópico, nos quiere decir que la termodinámica no estudia los átomos, sino que estudia en sí un sistema de millones de átomos y los estudia sus comportamientos como la transformación de movimiento en calor e inversamente del sistema en sí. Bueno, pues entonces como sabemos que estudian sistemas y no unidades, los sistemas termodinámicos se pueden decir que son regiones restringidas, no necesariamente de volumen constante o fija en el espacio, en donde se puede estudiar la transferencia y transmisión de masa y energía. Todos sistemas tienen límites y pueden ser reales o imaginarios. Bueno, los sistemas termodinámicos hay varios grupos, como los sistemas aislados, que no permiten intercambio de materia ni energía. Aislados adiabáticamente no permiten intercambio de calor. Sistemas cerrados no permiten intercambio de materia, pero sí de energía. Sistemas abiertos permiten el intercambio de materia y de energía. Los sistemas químicos, las interacciones solo se deben a presiones, es decir, se excluyen las de la precedencia de campos o la posibilidad de afectar trabajo eléctrico, magnético de superficies, etc. Bueno, tenemos esos cuatro grandes grupos de sistemas termodinámicos. Bueno, ahora ya teniendo claro que la termodinámica no es algo, sino varias cosas, pues podemos decir que en realidad estudian sistemas termodinámicos. Entonces, cuando hablamos de que la termodinámica, eh, estamos hablando sobre la transformación de movimiento en calor. Entonces,
Supongamos que tenemos dos globos, dos sistemas termodinámicos, donde hay presiones diferentes. Entonces, no sé, al juntar los dos globos con una manguera, se pudiera decir que las presiones, al ser diferentes, van a intentar igualar la presión. Entonces el tamaño del volumen de los globos variará. Esto quiere decir que al variar el volumen de los globos, se está generando una energía y se está generando un movimiento. Entonces, ese movimiento es ese cambio de presiones, pues es básicamente lo que estudia la termodinámica, el equilibrio que hay entre esos dos sistemas termodinámicos. Bueno, eh, ahora se preguntarán cómo calculamos ese tipo de transformaciones o fenómenos que hay entre los sistemas termodinámicos. Bueno, pues gracias a las variables termodinámicas y sus leyes podemos calcular y predecir sus cambios. Las variables termodinámicas o coordenadas de sistemas son aquellas que definen estados, conjunto de propiedades que caracterizan el sistema. Existen dos tipos. Bueno, están las variables físicas y están las variables químicas. La función de las variables físicas son las presiones, volúmenes y temperaturas. Y las variables químicas, pues usualmente se utilizan los números de moles de cada componente. En riesgo, a la termodinámica le interesan más las potenciales químicas. Bueno, ahora hablemos un poco sobre la escala de las temperaturas. La temperatura es el nivel de calor de un gas líquido o de un sólido. Hay tres escalas que sirven comúnmente para medir la temperatura. Las escalas de Celsius, de Fahrenheit, son las más comunes. Las escalas Kelvin es primordialmente usada en experimentos científicos. La escala de Celsius es la escala que conocemos como los grados centígrados. La escala Celsius fue inventada en 1743 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada como escala centígrada. Las temperaturas en las escalas Celsius son conocidas como los grados Celsius. Se representan por una C mayúscula. Bueno, la escala Fahrenheit, como ya lo comenté, la escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Aunque cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es aplicada usualmente en los Estados Unidos. Esta escala divide las diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 partes iguales. Las temperaturas en las escalas Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit y pues se representan con una F mayúscula. Para finalizar, la escala Kelvin lleva el nombre de William Thomas Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Prolongó la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calorífica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvin. Se representan con una K mayúscula. Ahora veremos una tabla donde podemos observar las fórmulas de cómo transformar
las distintas temperaturas Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Como sabemos que los grados centígrados están divididos en 100 partes iguales y las Fahrenheit son 180, bueno, pues aquí observamos como un ejemplo como las Fahrenheit es lo mismo a los grados centígrados multiplicados por 180 más los 32 unidades. Ese podría ser un ejemplo de cómo transforman las temperaturas entre sí. Hola, bueno, hablando sobre la capacidad calórica, la capacidad calórica es la cantidad de calor que permite variar en un grado la temperatura de un cuerpo. Bueno, esto quiere decir que cuánto calor soporta o absorbe, cuánto calor puede absorber un cuerpo antes de llegar a su límite. Bueno, a manera de ejemplo, aquí podemos observar, pues vemos un globo que abajo de él tiene una vela, pero por más horas que lo tengamos esta vela va debajo de este globo que tiene agua, no va a reventar en ningún momento gracias a la capacidad que tiene el agua de absorber el fuego. Si este globo se encontrara completamente lleno con aire, al entrar al contacto con el fuego inmediatamente reventaría. Bueno, ahora que ya tenemos claro qué es la capacidad calorífica, podemos pasar a ver cómo se mide y cuáles son las fórmulas más que utilizadas. Aquí nos encontramos con tres fórmulas. La primera de ellas nos expresa la cantidad de calor que permite variar en un grado la temperatura de un cuerpo. Nos habla de que C, que es la capacidad calórica, es igual a Q, cantidad de calor, sobre la variación de la temperatura. La segunda ecuación o fórmula nos expresa el calor específico en la cantidad de calor cedido o absorbido por un gramo de una sustancia para variar su temperatura en grados, donde la C es el calor específico, la C mayúscula es la cantidad calórica, M es su masa. Ahora, la tercera fórmula nos habla del calor necesario para producir un cierto aumento de temperatura, donde sabemos que Q es la cantidad de calor, que es igual a C, que es calor específico, M la masa y la T es la variación de temperatura. Bueno, a lo largo de este video hemos hablado sobre la termodinámica, lo que es y en qué consiste. Cuando hablamos de termodinámica estamos hablando de el estudio de sistemas. Bueno, estos sistemas están regidos por tres leyes principales. La primera ley de la termodinámica, también conocida como el principio de conservación de la energía para la termodinámica, establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Visto de otra forma, esta ley permite definir el calor como la energía necesaria que debe intercambiar el sistema para compensar la diferencia entre trabajo y energía interna. Esta primera ley de la termodinámica, su ecuación general aplicada a los criterios de la termodinámica, nos quedaría la U igual a Q menos W, donde U es la energía interna del sistema aislado, Q es la cantidad de calor aportada al sistema y W es el trabajo realizado por el sistema. Bueno, ese fue un pequeño ejemplo sobre la primera ley aplicándose y bueno, ahora hablando de la segunda ley de la termodinámica, esta ley
arrebata la dirección en la que debe llevarse a cabo los procesos termodinámicos y por lo tanto la imposibilidad de que ocurran en el sentido contrario. Por ejemplo, que una mancha de tinta dispersa en el agua pueda volverse a concentrar en un pequeño volumen. También establece en algunos casos la imposibilidad de convertir completamente toda la energía en un tipo en otro sin pérdida. De esta forma, la segunda ley impone restricciones para la transferencia de energía que hipotéticamente puede llevarse a cabo teniendo en cuenta solo el primer principio. Esta ley apoya también su contenido aceptando la existencia de una magnitud física llamada entropía. Dice, de tal manera que para un sistema aislado que no intercambia materia ni energía en su entorno, la variación de la entropía siempre debe ser mayor que cero. Debido a esta ley también se tiene que el flujo espontáneo de calor siempre es unidireccional, desde los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura, hasta lograr un equilibrio térmico. La aplicación más conocida es de las máquinas térmicas que obtienen trabajo mecánico mediante aporte de calor de una fuerza o foco caliente para ceder parte de este calor a la fuente o foco o suministro frío. La dirección entre dos calores tiene su equivalente en el trabajo mecánico obtenido. Tercera ley. La tercera ley de la termodinámica, propuesta por Wheeler-Nernst, afirma que es imposible alcanzar una temperatura igual a cero absoluta mediante un número finito de procesos físicos. Puede formarse también como que a medida que el sistema dado se aproxima al cero absoluto, su entropía tiende a un valor constante específico. La entropía de los sólidos cristalinos puros puede considerarse cero bajo temperaturas iguales al cero absoluto. Bueno, hemos abarcado todos los puntos que comentaríamos sobre la termodinámica. Solo falta concluir el tema. En conclusión, la termodinámica es el estudio de las propiedades de sistemas de gran escala en equilibrio en las que las temperaturas es una variable muy importante. Varios términos que hemos utilizado aquí, como sistemas, equilibrios y temperaturas, pues tienen un amplio estudio cada una y cada una es un mundo. En la termodinámica hay dos leyes básicas y ambas se pueden enunciar de modo de negar la posición de ciertos procesos. La primera ley establece que es imposible un proceso cíclico en el cual una máquina produzca trabajo sin que tenga lugar otro efecto externo, es decir, niega la posibilidad de que lo que se llama máquina de movimiento perpetuo de primera especie. La segunda ley no se puede enunciar de modo tan preciso como la primera sin una discusión previa. Sin embargo, hecha la salvedad de ciertas definiciones, se debe dar todavía. Dice, debemos decir que en la segunda ley establece que es imposible un proceso cíclico en el cual una máquina realice trabajos intercambiando calor con una única fuente térmica. La termodinámica se ocupa de estudiar procesos y propiedades macroscópicas de la materia y no tiene ninguna teoría de la materia. Bueno, esto sería todo por mi parte. Espero les haya gustado este video y espero les haya dejado algo. Y les invito a seguir investigando sobre este tipo de temas. La física es una materia muy bonita y espero les guste al igual que a mí. Nos vemos.